Estoy muy tentado de continuar con el análisis de esa magnífica experiencia que dejaron los estudiantes en estos meses y de caminar en ese sentido analizando la situación, pero bueno, nos habíamos armado otro plan que era justamente analizar la criminalización y por qué hablamos de un proceso de criminalización y no de algo concreto que se instala. En el sentido, para nosotros, a partir del año 2002, a partir de la crisis económica que sufre nuestro país, se genera un quiebre en la política represiva o un giro diferente en la política represiva nacional, a la que hemos dado llamar criminalización de alguna manera identificamos como el proceso de criminalización de la protesta y de la pobreza, y lo entendemos como uno mismo que tiene esas dos visualizaciones, pero el proceso es uno solo, que es sin dudas el aumento de no solo numérico del aparato represivo, sino en su profesionalización, en su tecnificación y en la estigmatización de ciertos sectores sociales. Muchos recordaremos, por suerte no todos, porque veo gente muy joven, en aquel 2002 lo que significó el trabajo que hicieron los medios de comunicación, de la mano con lo que hablaba Santiago y con lo que decían mis predecesores en esta mesa, desde los medios, pero también obviamente de la mano de la información que proporcionaba el Ministerio del Interior en aquel año 2002, bajo el gobierno de Jorge Ibáñez. Y a partir de allí nosotros hicimos un pequeño relato mencionando algunos casos, temas puntuales, algunos hechos puntuales que permiten visualizar cómo llegamos a un 2015 en el cual identificamos como la generalización de ese proceso de criminalización que hasta no hace muchos años no se discutía en nuestro país. Sí, en la región hay ríos de tinta, no sé, pero muchos libros, mucha literatura respecto a la criminalización en Argentina, incluso en Brasil, Chile, pero a nosotros nos faltaba este gran debate, ¿no? Que por suerte, producto de la lucha que han dado los sectores populares, hoy nos ponen en esta mesa y nos ponen a seguir discutiendo, profundizando y señalando y evidenciando cómo se construye un discurso que permite posteriormente la represión en forma sistemática a diversos sectores. En 2002, en cuanto a la criminalización de la pobreza, recordamos sin dudas ese discurso que se había tejido en cuanto a las hordas de gente que saqueaba todo lo que cruzaba en su camino rumbo al centro de Montevideo, y también recordamos cómo el Ministerio del Interior, desde sus claves, informaba a la policía que estaba en la zona céntrica que se preparara para que aquello fuera tremendo, lo cual nunca llegó al centro de Montevideo, porque no existió. Pero de eso se hizo eco absolutamente todos los medios de comunicación, y obviamente el aparato se generó en eso. A partir de allí vivimos la militarización de la ciudad de Montevideo. Recordemos, y para quienes no lo vivieron o eran muy chicos, en el 2002, esos días de agosto, fue efectivamente tremendo lo que era, estaba minado de efectivos policiales identificados, fuertemente armados por nuestra ciudad. Y no se hizo esperar tampoco la criminalización de la protesta y la estigmatización de aquellos sectores sociales que salían a dar una respuesta a esa crisis económica y que no se vendían el discurso de la concertación. Brevemente recordemos que en el año 2002, desde todos los sectores políticos, partidarios, desde los medios de comunicación, desde algunas direcciones sindicales y desde las cámaras industriales, rurales, bancarias, se decía que a este país nos sacábamos todos juntos y que había que caminar todos juntos por este país. Bueno, hubo sectores que no les creímos y que seguíamos convencidos de aquello que habíamos estudiado en algún momento, que era la lucha de clases, de que era aquella historia que se dirimía entre oprimidos y opresores, y esos sectores empezaron a ser estigmatizados, criminalizados, perseguidos y directamente, en algunos casos puntuales, reprimidos. Paralelamente, y antes de llegar al 2005, se hace una ley penal que aumenta
las penas en cuanto a los delitos contra la propiedad, con aquel discurso de que sin más pena, menos delitos. Han pasado casi más de 10 años de esa implementación de esa política criminal, los resultados los vemos todos. Paralelamente empiezan los primeros procesamientos a trabajadores. Recordamos 5 trabajadores de ADION, recordamos, que no recordamos si es en antes de 2005 o inmediatamente posterior, el hecho de trabajadores gráficos que pusieron en funcionamiento una imprenta que había sido saqueada por su dueño. La imprenta se llamaba Bani y el proyecto social era Copograf, que los trabajadores habían sido procesados por poner en funcionamiento esas máquinas para recabar algunos mangos para distribuir entre los trabajadores que vivían en la miseria. Y así comenzaba ese proceso criminalizador que nosotros entendemos que se profundizó a partir del 2005 con algo que mencionaba recién Alma, y que es la judicialización de la lucha. A partir del 2005, los sectores sociales que se resistían a aceptar el capitalismo, que se resistían a olvidarse de que el imperialismo es algo que no solo lo se lee en los libros de los 60, sino que hay que estudiarlo hoy para saber a quién nos enfrentamos y quién es el enemigo principal de los pueblos, empezaron a sufrir la persecución nuevamente, pero ya ahora no solo en la ilegalidad de los aparatos represivos, de aquellos aparatos represivos que están intactos desde la llegada de esta pseudo-democracia, de esta demodura, como algunos hemos llamado, sino que además se hacía ante los procesos judiciales. Comienza un camino en el cual los medios ya habían allanado ese camino, estigmatizando, señalando, criminalizando. El poder político salió a separarse de algunas organizaciones sociales que cuestionaban las políticas económicas y también las políticas represivas, y esa gente se encontró con un nuevo proceso que tenía que ver con la judicialización. El caso quizás que marca un antes y un después es el que tiene que ver con los hechos ocurridos el 4 de noviembre del 2005 en la Ciudad Vieja, frente a la llegada de George Bush a Mar del Plata, en el cual son detenidas, si no mal no recuerdo, 16 personas que van a declarar ante el juez letrado de primer turno, Fernández Lequini, en el cual aparece una figura que no era usada desde la dictadura, que es el procesamiento y prisión por el delito de sedición. De ahí en más, ¿por qué decimos que hay un antes y después? Porque vamos a empezar a encontrar en distintos fallos judiciales la utilización de delitos que el propio Código Penal define como delitos políticos: sedición, asonada, atentado, y incluso en algunos momentos se manejaban otras figuras aún más cuestionables. Por eso nosotros decimos que ahí arranca una nueva etapa con el primer gobierno del doctor Tabaré Vázquez de criminalización. Pero no solo ocurre esto en el ámbito social y político, en el ámbito barrial, en lo que nosotros llamamos criminalización de la pobreza, también se da un hecho que es paradigmático y que es marca un antes y un después, que es la aprobación de la ley de procedimiento policial, que ni más ni menos que autoriza a la policía por ley a detener a las personas que estén indocumentadas. Aquello que a mí me contaban, porque yo era muy botija, de las racias, aquello que me contaban a mí de que te paraban por la calle y te levantaban si no tenías tu cédula de identidad. A partir del 2005, con la ley de procedimiento policial, se legaliza aquel decreto del pachequismo por el cual se puede detener a las personas en la vía pública si no están documentadas. Pero no solo eso, detrás de un discurso democratizador de la policía, que lo escuchamos también en la conferencia de prensa de Bonomi que hablaba Santiago recién, no es nuevo esto de la democratización, profesionalización. Estamos hablando del año 2005-2006, en el cual se empieza a otorgar potestades, pero además se empieza a crear cuerpos especiales, algunos dirigidos claramente a la represión social, a la represión política,
pero también creándose cuerpos militarizados que se intervenían verdaderamente en los barrios. Aumentan los casos de muertes a manos de la policía. Hay un caso también paradigmático que supimos y tomamos conocimiento, como es el caso de Santiago Yarley, a manos de un gurí que vivía en Euskal Herria, que muere a manos de un policía que los vecinos habían contratado para la seguridad de los hijos. Es decir, el 222 que estaba contratado, pago por los vecinos, mata al hijo de uno de esos que pagaba para que esa persona estuviera allí. Ese caso es Santiago Yarley, que no fue el único de esa época, pero sí eso generó en el barrio un antes y un después también, pero bueno, siguen aumentando. Y como si fuera poco, siguen aumentando las penas que hoy hablábamos, que se aplicó antes de la llegada del gobierno del Frente Amplio. Vuelve a haber una ley penal que aumenta las penas y crea figuras delictivas nuevas, todas contra el delito de propiedad, absolutamente todas. Para nosotros, de esa manera, se reafirma la idea de que la criminalización avanza por todos los costados y no solo con lo que es el campo popular, sino que de la mano de eso se crean cuerpos antidelictivos que después lo terminamos viendo en operativos que tienen que ver con la represión al campo popular. Remontando rápidamente, llegando al 2015, nosotros el 22 de septiembre de este año en el Codicen vimos Guardia Republicana, Grupo Águilas, Grupo Pumas, GRT, Grupo de Reserva Táctica, Policía de particular, infiltrados, personal de inteligencia entre los gurises de 16 y 20 años. Todos esos cuerpos no fueron creados en el 2015. Tiene que ver con ese proceso que nosotros hablamos de fortalecimiento de la criminalización a todo el campo popular y a los sectores más marginados. Luego, en el 2010, hay un claro mensaje por parte del Ministerio del Interior, a cargo del actual Ministro del Interior también, que dice: vamos a financiar, vamos a impulsar mayor policía de particular, mayor policía que no esté uniformada para tener mayor control. Entiéndase, infiltración en los barrios, infiltración en las organizaciones sociales, infiltración en las movilizaciones populares. Al mismo tiempo, vuelven a aplicarse nuevas técnicas en cuanto a la policía uniformada, de militarización de la policía, de profesionalización. Y la profesionalización de la policía no es otra cosa que equiparla de mejores armamentos, de mejores protecciones para los casos que sean necesarios y de mejor tecnología para controlar. Para nosotros, a partir del 2010, hablamos del control social. Es decir, la represión toma un paso adelantado, que es controlo, vigilo, miro y en caso de que sea necesario, intervengo represivamente. Pero no hay nada más represivo que el propio control. De salir de nuestras casas y estar siendo mirados por una cámara, ¿a qué hora salimos y a qué hora entramos? Ahora tenemos el guardián, pero no es nuevo la intervención de teléfonos día a día a los militantes sociales. De la mano con esto, la estigmatización continúa, se profundiza. Los adolescentes son el terror de la gente. Los gurises de 12, 13, 14, 15 años, 9 años, son las banditas que salen a romperte la cabeza. 4 años después, tenemos un plebiscito contra la baja de imputabilidad penal. Esto no es nuevo. Hasta nosotros, frente a ese plebiscito, analizamos la situación y decíamos, claro, ¿cómo no va a estar en duda la gente si no es bueno bajar la imputabilidad? Si hace 10 años, 12 años que se viene trabajando en que los gurises son la perversión, que los gurises están todos para la delincuencia, que son el principal terror de la gente. Claras estadísticas criminales demostraban todo lo contrario, pero no importaba, porque la construcción del discurso, la estigmatización de los sectores sociales, permitía hacer crear otra realidad a la gente. Es más,
un año antes del plebiscito de la baja de la imputabilidad, la absoluta unanimidad en el Parlamento aprueba la ley 19.055. Brevemente, un gurí que le manotea la billetera a Santiago y sale corriendo, va a ser procesado con prisión por lo menos por un año preceptivamente. No importa si es primario, no importa si está inserto en el proceso de educación, no importa si tiene una familia que lo respalde, la 19.055 establece preceptivamente un año de prisión para esos jueces. Entonces nos costaba entender esa especie de esquizofrenia de algunos dirigentes políticos parlamentarios que de cara a octubre de 2014 decían no bajar la imputabilidad, pero sí habían votado la 19.055. Nosotros, en el ejercicio de nuestra profesión y llegando al barrio Marconi, presenciamos el caso de un botija, 15 años, estudiando con 20.000 esfuerzos, una familia que sale como puede de la pobreza, de la marginación, en esos barrios donde la delincuencia parece ser muchas veces el único camino para juntar un mango. Y el botija no había cometido una rapiña, pero en base al testimonio de 2 testigos, ese botija casi se come un año de prisión. Terminamos negociando un régimen de semilibertad porque no podía ser menor a un año la pena. ¿Por qué? Porque el poder político, en el más absoluto silencio, había aprobado esa ley. Y después se rasgaban las vestiduras diciendo no queremos bajar la ley de imputabilidad penal. Claro, ¿para qué la vamos a bajar si ya tenemos esta ley? Que obliga a estos gurises, porque además, tengamos claro algo, seguramente no, lo demuestra la doctrina penal ha estudiado lo que es la segmentación del derecho penal, el señalamiento. El derecho penal no es para todos iguales. Si yo voy al kiosco de la esquina y manoteo un paquete de galletitas y estoy así trajeado, seguramente me digan, ese señor está enfermo, tiene una enfermedad que es un maníaco que roba, pero vamos a perdonarlo porque es el doctor Girardo. En cambio, si un botija de rulitos se guardó el paquete de galletita porque venía cargando un par de botellas de agua en un supermercado de nuestra ciudad, va a ser intervenido, va a ser acosado por guardias de seguridad privados y públicos y va a ir directo al juzgado con un abogado de oficio o sin abogado de oficio, procesado por hurto. ¿Y nosotros qué decimos de esto? De que el derecho penal no está pensado para toda la sociedad. Por eso, cuando vemos qué penas se aumentan, de qué delitos se habla, encontramos que siempre está señalado, marcada la cancha. En ese aspecto, el profesor Zaffaroni explica de manera brillante lo que es lo que nosotros llamamos estigmatización y en derecho se llama etiquetamiento, la teoría del etiquetamiento del delincuente. El botija, el rulito, morochito, cuando usa gorrita, vamos a cruzar por el frente por las dudas. Y si llega un juzgado es culpable. Y que demuestre su inocencia si puede. Sí puede, si tiene armas. Entonces nosotros decíamos, no solo la judicialización de la lucha, sino también la judicialización y la profundización de la condena a esos gurises a estar en los hogares de reclusión, por no decir cárceles para menores. Y de eso no vamos a hablar porque todos más o menos saben acá, así que no vamos a profundizar a qué los estamos condenando cuando lo metemos ahí adentro. Pero hay aún más. En el periodo 2010 se aprueba el decreto 354/2010 que frente a la conflictividad social y estatal, el Poder Ejecutivo aprueba el decreto 354, que es el que prevé los desalojos en forma compulsiva dentro de las 24 horas de las dependencias oficiales. Decreto que se utilizó el 22 de septiembre de 2015, en forma irregular, en forma ilegítima, etcétera, 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 pero es el mismo que se aplica. Aprobado en el 2010, que en el 2006 había aprobado frente a la mayor índice de ocupaciones en la rama de la industria de la construcción y metalúrgica, se aprueba el decreto que prevé la desocupación de los
lugares privados de trabajo, de las fábricas, de los talleres, de las obras. Por eso nosotros queremos hablar de un proceso de criminalización en todos los ámbitos, en el cual son parte los tres poderes del Estado. Poder legislativo aprobando normas mayormente represivas o que dan mayor permisibilidad a la policía, poder ejecutivo reforzando el aparato represivo, fortaleciéndolo, iniciando la persecución social y por supuesto el Poder Judicial haciendo su trabajo, que tiene mucho que ver con lo que hablaba Ricardo recién, que tiene que ver el juez cobra el grito. Nos cansamos de ver en el proceso que se les hizo a los 11 procesados después de la ocupación del Codicen, cómo la doctora a cargo de la sede judicial se centraba en lo que había dicho en los 51 minutos de conferencia de prensa el ministro Bonomi. Se centraba en lo que decía Búsqueda y el Observador. Entonces, ¿cuánto importancia tiene en los hechos concretos lo que leía hoy Ricardo? Pero hay aún más. En el 2013 ocurren varios hechos en los cuales empiezan a darnos vista de que la criminalización ya no es tan parcial, no es tan selectiva, empieza a ser más generalizada y arranca con los gremios de la educación. Se estigmatiza la huelga docente del 2013, se reprime a estudiantes, profesores y familiares en el Liceo 70 en el desalojo, con balas de goma, con gases lacrimógenos. Se infiltra la policía en la marcha del 14 de agosto y se legitima la infiltración en esa marcha. Se reprime a los estudiantes frente al Ministerio de Economía y Finanzas con balas de goma nuevamente y con una avanzada del aparato policial. En ese mismo 2013, para que veamos el paralelismo entre la criminalización de la protesta y la criminalización de la pobreza, se dan no menos de 4 muertes a mano de la policía en barrios total ya estigmatizados, ya sitiados, como es Casaballe, Marconi y como es Santa Catalina, con el caso paradigmático de Sergio Lemos, que todos ustedes recordarán, que 15 días antes de la muerte de Sergio ya se había hecho una denuncia en la Institución Nacional de Derechos Humanos por abusos policiales en ese mismo barrio, en esa misma esquina donde matan a Sergio 15 días después, en esa misma esquina donde después la policía oculta pruebas, donde esa misma policía sale a decir, como dijo ahora el 22 de septiembre de 2015, que no era verdad todo lo que se decía de la Policía Nacional. Por suerte, se logra revertir esa situación producto de la movilización, producto de la denuncia pública, producto de las organizaciones sociales. Recuerdo actividades junto a Crisol, incluso en el callejón de la universidad, reclamando justicia por Sergio Lemos, generaron que ese caso fuera paradigmático justamente por eso. Y bueno, y así vamos llegando al 2015, que sin dudas para nosotros hace un nuevo quiebre, y nosotros decíamos hoy, criminalización que avanza primero selectivamente, luego de a poco se va generalizando, va de la mano del control social, acompañado siempre de la estigmatización mediante los medios, con la acción activa del Poder Judicial, procesando, mandando a prisión a militantes sociales. Estamos hablando que en 2005 a esta parte tenemos más de 180 militantes sociales procesados. Tuvimos procesados a trabajadores de un frigorífico que soportaron que una patota de la mano de la patronal intentara ingresar por la fuerza a un frigorífico ocupado en Las Piedras. Náusea, si no me equivoco. Sufrimos y toleramos el procesamiento de militantes sociales en el 2013 por defender un proceso que se había iniciado, 50 procesos judiciales que se habían iniciado contra criminales de la dictadura, por entender legítimo la especialización de un juzgado penal en el área de los derechos humanos del pasado reciente. Y fueron procesadas 7 figuras con la demonización y con todo lo que se decía hoy más temprano. Y este 2015
el gobierno claramente optó por la represión. Si ya lo venía haciendo antes, si ya venía preparando el terreno antes, para nosotros hay un quiebre en 2015. Recordemos que en 2 meses se decreta la esencialidad, se niega la instancia de negociación colectiva de los trabajadores de la enseñanza, se los estigmatiza con todo lo que mencionaba Santiago hoy, se decreta la esencialidad en un acto absolutamente arbitrario, ilegal, inconstitucional, repudiado internacionalmente por algunos organismos del ámbito del trabajo, y finalmente nos encontramos con el operativo dicho por las propias autoridades, de más de 200 y pico de efectivos policiales para desalojar a un conjunto de gurises entre 16 y 20 años rodeados de solidaridad por trabajadores. Y acá nos queremos detener un segundo. Toda la estigmatización que señalaba Santiago no la pudieron corroborar ni siquiera con los hechos. En los 11 procesados, que sin duda fueron seleccionados por el aparato policial, la mayoría no son del sindicato del taxi y la mayoría no son de Plenaria de Memoria y Justicia. Tenemos estudiantes universitarios, tenemos estudiantes del IPA, tenemos profesores, tenemos maestros. Y como no eran todos del sindicato del taxi, no eran todos de la Plenaria de Memoria y Justicia, ni ellos mismos mantienen ese discurso. Por eso para nosotros es fundamental que todas las luchas sociales empiecen a tener como eje este tipo de actividades. Esta nueva pata que se abre contra la criminalización, que ahora está generalizada. Aquello que con algunos compañeros en alguna organización social hablábamos en el 2002 de criminalización, de infiltración, de persecución, hoy está a la vista y es inocultable. Es más, el Ministerio del Interior a tal punto se da cuenta que es inocultable que lo busca legitimar por todos los medios posibles. ¿Verdad? El mismo efectivo policial del Departamento de Inteligencia número 4, John Pintos, que fue quien persiguió y detuvo a los 2 militantes que son detenidos el 14 de agosto de 2013, es el mismo efectivo policial que intenta detener a Marcelo Spitale frente al juzgado hace unas semanas. ¿Y por qué decimos esto que es importante? Porque tiene que ver con una tarea que debemos asumir todos en el campo popular, que es la denuncia, la investigación, el intentar comunicarnos y estudiar y analizar cómo enfrentamos este nuevo proceso, o mejor dicho, esta nueva etapa del proceso criminalizador que tiene que ver con la generalización de esto. Y bueno, y eso haría pensar de que, bueno, la mierda, estamos en el horno, si nos criminalizan, nos persiguen, nos procesan, no obtenemos los objetivos a mediano plazo que nos planteamos en las luchas sociales, pero parece ser que no, porque los procesamientos, la persecución, la represión era parcial, era segmentada, era selectiva en 2005, y hoy, gracias al impulso que tienen los trabajadores, los estudiantes, el campo popular en su conjunto y la insistencia de aquellas organizaciones sociales que veníamos planteando en aquel momento, se generaliza la criminalización, se generaliza la represión y permite que tengamos este foro en el cual sin duda nos vamos con muchos más elementos para seguir cuestionando, denunciando la criminalización y esta etapa represiva. Un breve comentario más y termino. ¿Qué hacemos frente a la criminalización? ¿Qué hacemos frente al este hostigamiento policial? Y lo primero parece ser que es legitimar el derecho a la protesta. Legitimar el derecho a resistirse a lo que es aquella teoría que parecía garantizar que era el monopolio de la fuerza pública. ¿Es legítimo que te peguen en forma indefensa por parte de los aparatos policiales sin estar cometiendo un delito? ¿Es legítimo tolerar la persecución, el hostigamiento, que llegues a tu casa y tengas un auto de la policía mirándote, que te vayas a tu trabajo y digan, ah, vos sos el que saliste 50 minutos en la prensa y que el ministro del Interior dice tal y cual cosa de vos sin ningún fundamento jurídico? Porque además déjenme decir, y aprovechamos esta instancia, aquel llamamiento del ministro del Interior al linchamiento mediático
no solo de las organizaciones sociales, sino también de quienes ejercemos la defensa de esos luchadores sociales, no tiene asidero, porque recientemente fuimos enterados, notificados, de que el Poder Judicial rechazó la denuncia por difamación e injurias de la que tanto se halagó y hizo gárgaras el Ministerio del Interior. ¿Qué queremos decir con esto? Que somos conscientes que va a haber hostigamiento, que va a haber persecución, y por eso es imprescindible que en cada lucha social tengamos presente el área de la criminalización, que la enfrentemos, que nos organicemos para enfrentar eso. No creerle a la prensa, creerle a los compañeros, ir y preguntar quién estuvo en tal situación, qué fue, cómo se dieron los hechos, para quebrar eso, fomentar, facilitar información y material a quienes intentan construir una comunicación diferente a los medios alternativos, y fundamentalmente solidarizarse. No importa si tiró una piedra o no tiró una piedra a esa persona, no importa si esa persona es legítima o no su lucha, es legítimo que proteste, es legítimo que cuestione este poder, es legítimo que reclame porque entiende justo. Entonces hay que solidarizarse con esas personas. Y a partir de ahí, sin dudas, van a empezar nuevos procesos de cambio para nuestra sociedad. Yo quería agradecer una vez más al foro la invitación.